Y de Estados Unidos nos vamos a Venezuela, donde también son horas decisivas. Te anticipé, quédate, tenemos un programa donde estamos cubriendo una enorme cantidad de temas muy importantes que están sucediendo en estas horas. En 48 horas, en 2 días, el régimen va a tratar de montar una nueva farsa electoral. Una parada muy importante para el régimen de Nicolás Maduro, porque va a ser el primer ensayo electoral que hace después de la catástrofe del 28 de julio del año pasado, cuando le robó de forma escandalosa la elección a Edmundo González Urrutia. Son elecciones de medio término, se renuevan los miembros de la Asamblea Nacional y las autoridades de los 24 estados. Ayer fue el cierre de campaña. Y fíjate vos, es interesante, ¿no? ¿Qué pasa cuando a veces hablamos y no controlamos lo que decimos? Cuando el inconsciente, eso que está reprimido, de repente logra filtrarse y termina apareciendo incluso en contra de nuestra voluntad. Bueno, eso es lo que se llama lapsus, así lo designó Freud, y esto es lo que le pasó a Maduro, que quiso decir: el chavismo es mayoría, pero le salió la verdad. Mira. El movimiento bolivariano revolucionario 200 está en la calle. El chavismo es minoría y va a ganar las elecciones. El chavismo es minoría y va a ganar las elecciones. Sin duda es minoría, no hay duda de que es minoría. Quedó claro en las elecciones del año pasado, donde con todo el aparato y toda la capacidad de extorsionar a la población y de terror y demás, aún así apenas pudieron superar el 30% de los votos y fueron duplicados en votos por la oposición que encabezaba María Corina Machado y que llevaba como candidato a Edmundo González Urrutia. Esta es la realidad y se le escapó a Maduro, que llega a esta farsa electoral, por un lado aumentando de forma brutal la represión en la calle, deteniendo extranjeros, deteniendo venezolanos. Ahora vamos a dar algunas novedades que han pasado también en estos momentos. Pero es posible también esta farsa, porque hay algunos que se prestan a ella o, que habría que decirlo, lamentablemente, se dejan comprar para formar parte de esta farsa. Porque claro, para vos simular que estás haciendo elecciones, necesitas de fuerzas que se presenten como opositoras, porque si van solamente los candidatos de Maduro, ¿de qué te sirve como farsa? Decir que ganaste una elección en la que sos el único candidato. No, necesitas presentar a alguien que aparentemente sea opositor, para poder decir que le ganaste a alguien que representaba a la oposición. Bueno, obviamente, y como ha ocurrido en nuestros 25 años de chavismo, siempre ha habido un sector de la oposición dispuesto a hacerle el juego al régimen, dispuesto a dejarse comprar. Y hay nombres importantes, ¿eh? Yo quiero que repasemos para que justamente tengamos presente cuáles son sus caras, los 6 nombres más importantes de la oposición que dejaron de ser opositores reales y decidieron jugar el juego del régimen. Y el primero es uno de los que fuera durante mucho tiempo el más importante de todos: Enrique Capriles Radonsky, ex líder de la oposición, que se presenta como candidato a un escaño en la Asamblea Nacional. Fue gobernador del estado de Miranda, era el líder principal del partido Primero Justicia, fue alcalde de Baruta, fue gobernador de Miranda entre 2008 y 2017 y fue candidato presidencial en 2012 contra Chávez y en 2013 de Nicolás Maduro, contra Nicolás Maduro. Había sido inhabilitado justamente por ser un opositor de verdad. En 2017, durante 15 años había sido inhabilitado, pero fíjate vos, termina arreglando con el régimen, empieza a hablar mal de las sanciones, empieza a hablar mal del liderazgo de María Corina Machado y milagrosamente le levantan la inhabilitación y ahora aparece como candidato, ya no de Primero Justicia. ¿Sabés por qué? ¿Por qué lo echó Primero Justicia? Porque obviamente la oposición real, que está hoy en el exilio o en la clandestinidad, con María Corina Machado a la cabeza, dice: ¿cómo nos vamos a presentar a esta estafa que nos quiere hacer un régimen que nos robó la presidencia hace menos de un año? No es el único Capriles, sigamos con la lista. Stalin González, otro que fue un líder, sobre todo juvenil, muy importante de la oposición, diputado también, se presenta para diputado nacional. Él fue diputado electo por primera vez diputado en 2010. En 2016 presidió la Comisión Permanente de Administración y Servicios. En el 2017 fue nombrado jefe de la MUD en el Parlamento. Fue designado vicepresidente segundo del Parlamento en 2019. Era el segundo de Juan Guaidó
Guaidó, cuando Guaidó lideraba el Parlamento, para que nos pongamos en dimensión de que era un opositor real. Y desde 2021 se fue acercando cada vez más al régimen hasta que ahora termina siendo una vez más diputado o candidato a diputado de la Asamblea Nacional, otro cómplice más del régimen. Continuemos con la lista. Henry Falcón, otro que estuvo siempre dispuesto a cooperar con Maduro, pero al mismo tiempo haciéndose pasar por opositor. Él fue, ahora se presenta de vuelta como candidato a diputado por la Asamblea Nacional. Él fue entre 2000 y 2008 alcalde de Barquisimeto. Era alguien que venía del chavismo. Entre 2008 y 2012 fue gobernador del estado de Lara, también dentro del chavismo, pero después rompe, forma su propio partido, Patria para Todos, PPT. Después, en 2012, funda el Partido Avanzada Progresista y empieza a acercarse a la oposición. Pero en 2018, cuando Nicolás Maduro inhabilitó a Capriles, inhabilitó a Leopoldo López, inhabilitó a las principales figuras de la oposición, él ya había decidido en ese momento prestarse a este juego y fue candidato opositor en esas elecciones de 2018, que fueron una farsa y que marcaron la primera reelección de Nicolás Maduro. Bueno, ahora vuelve a hacer lo mismo. Maduro necesitado de algún opositor de mentira y Falcón dice, yo, señor presidente, estoy dispuesto. ¿Quién más? Sigamos con la lista. Bueno, este es uno de los casos, te diría, más terribles, más dolorosos, más dramáticos, porque es alguien a quien destruyeron. Es alguien a quien directamente destruyeron y que hoy se presenta como candidato opositor al estado de Miranda, Juan Requesens. Él era líder estudiantil, fue muy importante en las protestas contra el régimen de Maduro en 2014. En 2015 fue electo diputado a la Asamblea Nacional por el partido Primera Justicia, el partido que era también de Capriles. En 2018 fue arrestado en el marco de, bueno, toda una serie de acusaciones disparatadas. Cuando lo arrestan a Requesens, Maduro publica una foto de Requesens en ropa interior con claros signos de haber sido torturado y se burla de la foto de Requesens en público, es decir, es una víctima del régimen. Ante la presión internacional, porque se hablaba de un estado de salud calamitoso después de la detención, en 2020 recibe prisión domiciliaria. Él en 2022 es condenado a 8 años de prisión. Y vos fíjate cómo el régimen termina comprándolo. Uno dice, es alguien a quien realmente a partir de la tortura lo quebraron, le rompieron la voluntad, le rompieron la vida y hoy lo utilizan como un títere. ¿Quién más? Bueno, otro, digamos, que viene jugando con el chavismo como falso opositor desde hace años, Manuel Rosales, alguien que fue gobernador del estado de Zulia, que fue un opositor real a Hugo Chávez y que fue candidato presidencial de la oposición en el año 2006. Pierde contra Chávez y empieza a ser perseguido, como todos los opositores reales. La verdad es que si vos sos opositor de verdad al régimen, estás perseguido. Si vos no estás perseguido y sos habilitado a participar es porque probablemente no seas un opositor real. Bueno, él se tiene que ir al exilio en el año 2009 después de que le inventaran una causa por corrupción y en circunstancias muy extrañas, en 2015 él vuelve a Venezuela. Fue raro eso. Fue arrestado, ni bien regresó, después lo terminan liberando en 2016 y ya ahí llamó la atención porque claramente todo apuntaba a que había habido una suerte de acuerdo. En 2021, que había sido elecciones para elecciones, digamos, equivalentes a las que son ahora, para gobernadores, y la mayor parte de los partidos de la oposición estaban inhabilitados. A Rosales le permiten participar y le permiten ganar esa elección y fue desde ese momento una ficha del chavismo como falso opositor y ahora vuelve a hacer el mismo juego presentándose para la reelección justamente del estado de Zulia. ¿Nos queda uno más? El último, Sergio Garrido, que va nuevamente por la elección en Barinas. Él fue concejal en este estado, que es el estado natal de Hugo Chávez, entre 2013 y 2018, y fue electo también en el estado de Barinas, que es un histórico bastión del chavismo, después de que inhabilitaran la candidatura de un opositor real. Y desde ese momento siempre se supo que, aunque no era
del riñón del régimen, era alguien que jugaba con el régimen, por eso le dejaron presentarse en la elección anterior y le dejaron participar, por eso una vez más le dejan participar y probablemente le dejen ganar de vuelta, porque lo que necesita el régimen es controlar a la mayor parte de los estados y mostrar que hay 2 o 3 estados como Zulia o como Barinas que son manejados por la oposición. Esta es la realidad de cómo se llega a estas elecciones con una noticia muy mala que acaba de recibir el régimen. Nosotros habíamos dicho, todo apuntaba, porque es lo que había negociado Richard Grenell de Estados Unidos, a que a cambio de la liberación de este ex miembro de la Fuerza Aérea estadounidense que fue liberado esta semana, lo que iba a recibir a cambio el régimen era 60 días más para que Chevron pueda seguir operando, 60 días de prórroga a la suspensión de la licencia de Chevron, lo cual le iba a dar alimento y combustible financiero al régimen. Bueno, Marco Rubio se metió de lleno, dijo, esto no puede ser, no vamos a traicionar de esa manera a las fuerzas opositoras venezolanas y anunció que no se prorroga la licencia de Chevron. Fíjate el mensaje del secretario de Estado de los Estados Unidos, claramente consolidado como una figura poderosísima dentro del gobierno de Donald Trump. Las licencias petroleras pro Maduro de Biden, pro Maduro, licencias petroleras pro Maduro, van a expirar como estaba previsto este 27 de mayo, contrariando no una información periodística que nosotros te habíamos transmitido aquí, sino un acuerdo que había alcanzado Richard Grenell, que pertenece a otra parte del gobierno. Lo cierto es que Grenell fue desautorizado por Rubio, así que Maduro liberó a un estadounidense, pero igual se va a quedar sin justamente las licencias que ya daba por sabidas. Hablando de liberación de rehenes y de secuestrados, y te cierro con esto respecto de la situación en Venezuela, se conoció que finalmente el argentino que había sido secuestrado fue liberado. Estaba junto con un español, habían sido arrestados y el arresto había sido anunciado por Diosdado Cabello junto con el arresto también de un ciudadano búlgaro, de un ciudadano de otros países. Se hablaba de varios teléfonos, de varios indicios de todo un gran complot, como viene haciendo el régimen. Bueno, lo cierto es que este argentino que había llegado desde Venezuela junto al español, a expertos en ciberseguridad para un supuesto congreso en cuestiones de ciberseguridad, fueron liberados y en principio estarían en Caracas sin condiciones de dejar el país. Bueno, señal, más allá de eso, de que el régimen claramente tiene varias internas y tiene mucha confusión en un momento donde trata de resguardar como sea el poder que le queda, y para eso va a ir a esta farsa el próximo domingo.